Virginia Woolf es considerada una de las figuras literarias más importantes del siglo XX. A finales del siglo XIX y principios del XX era difícil ser escritora. Las escrituras de muchas mujeres se habían desarrollado en el ámbito de lo privado durante siglos. Libros de familia, diarios, cartas, y habían tenido muy escasa repercusión en la tradición literaria. Todavía hoy sigue ocurriendo esto en muchos lugares del mundo. Por otra parte, los textos escritos por mujeres han sido escasamente aceptados en el panorama cultural y han sido relegados peyorativamente muchas veces al ámbito de lo femenino. Si el término femenino ha de ser o no utilizado para designar la obra literaria de escritoras ha sido discutido por la crítica. Unos lo defienden, otros creen que no hay diferencia de género en la literatura, sino buenos o malos libros. La escritora británica Adeline Virginia Stevens, mejor conocida como Virginia Woolf, nació en Londres el 25 de enero de 1882, hija del historiador, escritor y montañero Leslie Stephen y de la modelo de pintores Julia Princep. Ambos tenían un divorcio en común. Leslie tenía una hija de su primera esposa y Julia otros 3 hijos de su primer marido, Herbert Duckworth. Tuvieron otros 4 hijos juntos. Virginia es recordada como un icono por su importante legado literario, que iba desde novelas, ensayos y biografías, hasta cuentos, críticas, artículos periodísticos y obras teatrales. Fue una importante precursora del feminismo contemporáneo. Virginia logró erigirse como una figura clave del modernismo literario anglosajón del siglo XX. La mayoría, o si no es que la totalidad de sus obras, tenían un carácter autobiográfico. La publicación de sus cartas, ensayos y diarios, una vez fallecida, y a pesar de los esfuerzos de su marido por evitarlo, han significado un legado muy valioso y es fuente de inspiración para futuros escritores como para lectores que buscan obras que sobresalgan de lo convencional. A diferencia de sus hermanos, ella tuvo una educación impartida desde casa por tutores. Crecieron en un ambiente frecuentado por artistas, literatos y políticos, y con una biblioteca que era considerada el gran tesoro del hogar. La vida de Virginia se vio plagada de desgracias. Desde pequeña, Virginia comenzó a presentar síntomas de depresión. Cuando tenía 13 años, en 1895, su madre murió de forma repentina por fiebre reumática y comenzó a sufrir estados anímicos depresivos. Posteriormente, con la muerte de su hermana en 1905. Desde ese momento, aún adolescente, comenzó a sufrir estados anímicos depresivos que se convirtieron en crónicos y que con frecuencia le hacían cambiar de ánimo, con lo que hoy está diagnosticada como trastorno bipolar de la personalidad. Todo indica, y así lo reflejó de manera velada y autobiográfica en una de sus obras, que tuvo que soportar abusos sexuales de 2 de sus hermanastros y que jamás pudo superar la desconfianza hacia los hombres, decantándose por una inclinación romántica por las mujeres. Sin remedio, su vida estuvo siempre marcada por ese vaivén emocional que influyó de manera decisiva en su obra y que la obligó a pasar algunas temporadas en lo que en aquellos años se conocía como casas de reposo y que no eran más que psiquiátricos. Esta enfermedad se agravó con la muerte de su hermana Estela 2 años después y por el fallecimiento posterior, en 1905, de su padre a causa de un cáncer. Los cambios de humor y las enfermedades asociadas que sufrió influyeron en su vida social, pero no así en su productividad literaria, que mantuvo con pocas interrupciones hasta su muerte. Después de la muerte de su padre, se fue a vivir con varios de sus hermanos a una casa en el barrio de Bloomsbury, que se convirtió en punto de encuentro de jóvenes intelectuales británicos de la época. Virginia se convirtió en centro de esta importante élite intelectual, en la que compartían ideales. Entre sus objetivos estaba la búsqueda de conocimiento, el placer estético y un anticonformismo político y moral por lo que les rodeaba. En 1912, Virginia se casó con Leonard Woolf, que también pertenecía al círculo de Bloomsbury. 5 años después, juntos fundaron la editorial Hogarth Press,
que editó prácticamente toda la obra de la escritora inglesa, y de figuras tan importantes como Sigmund Freud. En la década de los años 20, conoció a la también escritora Vita Sackville-West. Con ella tuvo una relación amorosa, aunque ambas estaban felizmente casadas. Cuando se acabó su romance, continuaron su amistad hasta que Virginia falleció. Virginia y el feminismo contemporáneo. Virginia es considerada como una de las madres del feminismo y fue una de las primeras escritoras en plasmar en sus obras interpretaciones que eran calladas en su época, como la sexualidad, el feminismo, injusticias políticas y sexuales que las mujeres vivían a diario. Destacó con su ensayo Un cuarto propio, o también conocido como Una habitación propia, en el que llegó a la conclusión de que una mujer, si desea escribir, solo necesita dependencia económica y personal que se resumía en una sola cosa, una habitación propia, y hace alusión a la necesidad de independencia financiera de la mujer. También hizo de la figura femenina mujeres protagonistas en sus historias de no ficción. Esto puso a la mujer en el foco de atención, pues dado que estaban en tiempos de guerra, el hombre era el héroe de todos los días. Fue inspiración e influencia del movimiento feminista liberal sufragista, debido a su forma de escribir y pensar. Luchó toda su vida contra el estereotipo de la mujer perfecta y, en un discurso dado en 1942, titulado The Women's Service League, mandó un mensaje contundente en el que decía que la mujer es más que el gentil ama de casa, más que esa mujer que sabe cocinar y cantar y que siempre sonríe, resuelve todos los pequeños problemas. Dijo que la mujer es mucho más que eso. La mujer es independiente, inteligente y que sus pensamientos son importantes para la sociedad y aportan. Sus primeras obras fueron Fin de viaje en 1915, Noche y día en 1919 y El cuarto de Jacob en 1922, donde aparece expuesta su intención de llevar las novelas a algo más que una mera narración. Fin de viaje refleja las preocupaciones de Virginia durante su adolescencia y primera juventud, siendo centrales cuestiones como las dificultades en las relaciones entre hombres y mujeres jóvenes, la ignorancia sexual y el lugar en la sociedad que ocupaban las mujeres de su clase e incluso el efecto de la muerte prematura de la madre. Noche y día es una novela publicada por primera vez el 20 de octubre de 1919. Ambientada en Londres, cuenta la vida cotidiana de dos amigas, Catherine Hilbery y Mary Datchet. La novela examina sus relaciones entre el amor, el matrimonio, la felicidad y el éxito. En El cuarto de Jacob, la intención de la autora es la de dar principalmente la impresión de la personalidad de un joven. En sus siguientes trabajos, la señora Dalloway en 1925 y Alfaro en 1927, consigue expresar los sentimientos interiores de los personajes y grandes efectos psicológicos por medio de imágenes, metáforas y símbolos. Otras novelas destacadas son Las olas en 1931 y Orlando en 1928. Escribió biografías y ensayos tan famosos como Una habitación propia en 1929, donde aparece una crítica por la poca valoración de los derechos de la mujer. Hablando de las obras de Virginia Woolf, podemos resaltar a tres de sus más grandes obras. La primera, Orlando, una biografía, nos relata la historia de un joven británico en tiempos de la reina Isabel I, que después de un profundo sueño, se despierta reencarnado en el cuerpo de una mujer. Esto, más allá de ser una gran historia original y muy interesante, nos hace énfasis en el impacto que pudo haber tenido por ahí del siglo XX. Pues con esto nuestra autora, Virginia Woolf, pudo adentrarse en temas que en su época causaban un verdadero escándalo, la sexualidad en general y la homosexualidad en particular. Se pudo adentrar, pues ya que, opuesto que el papel de la mujer con respecto a estos temas se restringía mucho en la sociedad. Pero Virginia Woolf no buscaba adentrarse en estos temas, aunque lo logró,
simplemente ella relataba algo de sus experiencias. Para analizar estas cuestiones, pues Orlando no es otra más que Vita Sackville West, quien fue su amante y confidente. La segunda gran historia de Virginia Woolf es La habitación. Es una historia que nos da de qué hablar en 1928, pues desde la perspectiva de Virginia, como lo pudo explayar en su obra, las mujeres solamente necesitan un par de cosas para escribir buenas novelas: independencia económica y personal, es decir, y cito, una habitación propia y 500 libras al año, dando así paso a los primeros cimientos del feminismo. Como lo dice Helena Mendel, con ese dinero la mujer puede pagar ese cuarto, puede que también la casa en la que vive, la comida con la que se alimenta, no depende de nadie, y aquí nadie significa un hombre, un marido o un padre, o un hijo que asuma los gastos con los que mantener a una mujer que escribe. Haciendo un poco de reflexión podemos ver que Virginia Woolf da, como ya lo dije, los primeros cimientos al feminismo, saliéndose un poco de lo que estaba escrito por la sociedad, que era mantener a tu esposo y mantener a tu esposo, mantener a tu hijo, cuidarlos, por así decirlo. Por eso mismo no había muchas escritoras en esa época de literatura. La tercera obra, y no menos importante, Horas en una biblioteca, era más que una obra escrita por su mano, era una compilación de 50 textos que dentro de ella había autores muy reconocidos como lo son Herman Melville, Jane Austen, Dostoyevsky o Cristina Rossetti. Más allá que solo agarrar textos al azar, es un recorrido por su biblioteca privada, donde la autora habla sobre algunos temas de su dominio, para en este añadir o corroborar comentarios. La mayoría de los temas de esta compilación podemos decir que era sobre el género literario, el cine, sus opiniones sobre que hay una gran necesidad de conocer clásicos y una evidente pasión por la lectura. Para culminar esta presentación volvemos a hablar un poco más de la autora. Virginia Woolf padecía de trastorno bipolar y una constante depresión, a la que recaía frecuentemente. Sumando el vivir en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, podemos decir que nuestra autora no padecía de una buena salud mental, y también suponer que estas razones influyeron demasiado en su decisión de suicidio. El 28 de marzo de 1941, la autora ingresa piedras en sus bolsas y se arroja a un lago para morir ahogada. Como memoria a ella y a su esposo, les dejamos la última carta de Virginia a él, donde ella expresa su fuerte recaída en depresión y otros trastornos, así como también el amor que tiene a su esposo y el no querer dejarle con una responsabilidad extra. Gracias por su atención.